Acércate un momento y escúchame con atención. ¿Alguna vez has sentido, en medio de la noche más profunda, esa incómoda certeza de que algo te está observando fijamente desde la vegetación, justo en ese punto donde tus ojos no logran distinguir nada? ¿Crees realmente en la existencia de los duendes y los seres elementales? ¿O eres de los que piensan que todo es un simple truco de la mente cuando el miedo psicológico nos domina? Hoy quiero que me acompañes en un viaje sumamente denso. Nos vamos a adentrar tú y yo en la cima del cielo, en San Fernando, Chiapas, un territorio selvático, imponente y cargado de una energía pesadísima, donde se cruzan historias de sacrificios prehispánicos, lamentos de la conquista y avistamientos actuales que te van a helar la sangre. Pero antes de que empecemos a desglosar minuto a minuto lo que pasó en esta hora de metraje, quiero pedirte un favor de amigo. Si te apasiona el misterio tanto como a mí, únete formalmente a nuestra familia de Pacto Nocturno. Revienta ese botón de like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras alertas en la madrugada. Déjame también en los comentarios tus primeras teorías. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y deja que la oscuridad nos envuelva. La noche se despliega sobre la densa selva de Chiapas con una pesadez sofocante. No estamos ante una oscuridad ordinaria. La vegetación devora la poca luz ambiental y los ruidos de los insectos nocturnos crean un muro de sonido, constante pero inquietante. Al inicio de este trayecto, la atmósfera psicológica se tiñe de una curiosidad mezclada con una alerta instintiva. Alberto del Arco y su compañero, Tony, caminan sabiendo que se enfrentan a un terreno desconocido donde se reportan tres entidades particulares. El espectro de un hombre con el rostro quemado llamado Gustavo, una mujer de blanco que se peina en las tardes llamada Anaday, y seres elementales de baja estatura que habitan las raíces y las ramas de los árboles. El primer contacto humano en esta exploración ocurre con José, el encargado de resguardar el complejo ecoturístico. Durante la charla inicial, las palabras de José actúan como un disparador psicológico de tensión. Explica minuciosamente que la zona posee guardianes espirituales. Revela que un brujo local, Don Romeo, les detalló la historia de Gustavo, un alma en pena con las facciones calcinadas que busca desesperadamente un medio para marcharse y dejar de atormentar el perímetro. Pero el testimonio que más intriga al equipo es el del Árbol de Vida, una imponente higuera donde el columpio de madera se mueve violentamente, sin rastro de viento, y donde el propio José divisó a un duende, un ser pequeño, pelón, con orejas picudas y que andaba completamente desnudo, cuya sola presencia le causó un escalofrío tan devastador que lo obligó a dar la vuelta y huir. Con estas historias grabadas en la mente, el equipo se despide de José, quien decide retirarse a su propia cabaña lejana para encerrarse, dejando a los investigadores en la más profunda y absoluta soledad. Alberto y Tony comienzan a adentrarse a pie por los senderos marcados. El terreno es sumamente rocoso y las formaciones de piedra caliza se levantan a los costados como tótems antiguos. La psicología de los protagonistas empieza a cambiar. El nerviosismo se hace palpable en el tono de voz y en la forma en que sostienen las linternas de alta potencia. El haz de luz se expande sobre las paredes de piedra, revelando agujeros perfectos tallados por la erosión o, quizás, por manos humanas en épocas prehispánicas. De repente, un olor sumamente extraño inunda el ambiente. Alberto se detiene minuciosamente a olfatear, describiéndolo como un aroma mineral, similar al cuarzo o a los metales antiguos, mientras que a lo lejos, el cielo nocturno se ilumina de forma intermitente por relámpagos, mudos de una tormenta lejana. Avanzar 1 metro implica un esfuerzo de concentración extrema. La luz se refleja en una roca en particular, que presenta dos cavidades idénticas a un par de ojos humanos. La pareidolia juega con la mente de los investigadores, creando una atmósfera de paranoia donde la selva parece cobrar vida propia. En ese instante, Alberto nota un cambio drástico de temperatura. Una ráfaga helada los golpea directamente en el rostro, a pesar del calor húmedo característico de la región. El frío es el preámbulo perfecto para encender el primer aparato de la noche, el Spirit Box digital.
Alberto sostiene el Spirit Box con firmeza, configurando el barrido de frecuencias de radio. El ruido blanco inunda el sendero forestal, interrumpiendo el canto de los grillos. Los dedos del investigador se mueven minuciosamente sobre los botones del dispositivo para estabilizar la ganancia. Al principio, solo hay estática, pero la atmósfera psicológica se comprime cuando una palabra clara rasga el espectro sonoro. Luz, el equipo se paraliza. Alberto pregunta quién está ahí, y de inmediato, el aparato emite una frecuencia sumamente aguda. No es una palabra distorsionada, es un lamento, un sollozo desgarrador de una voz que aparenta ser femenina. Tony enfoca la cámara hacia la espesura de los bambúes y las telarañas que cuelgan de las ramas bajas, intentando capturar cualquier anomalía visual. El llanto registrado a través de las ondas de radio es tan explícito que Alberto se ve obligado a apagar temporalmente el dispositivo por el impacto emocional que le genera. El miedo a lo desconocido los domina por unos segundos. Continúan caminando en silencio, tratando de asimilar el llanto, mientras un olor nuevo, denso y similar al tepalcate o a la mezcla antigua de construcción que usaban los nativos, satura el aire, sugiriendo que están pisando suelo donde alguna vez se erigieron estructuras sagradas o zonas de castigo colonial. El sendero desemboca en una estructura de madera con un letrero de advertencia. Solo personal autorizado. No gritar, no saltar. Asegure sus objetos. Es la boca de la cima del cielo, un gigantesco cráter natural que se hunde en las profundidades de la tierra. Similar a un cenote colapsado y seco, la inmensidad del agujero es imponente. Las linternas no logran tocar el fondo del todo, creando la ilusión óptica de que hay un espejo de agua abajo, aunque la realidad es que el fondo está cubierto de vegetación muerta y rocas caídas. Con el fin de comprobar la profundidad y romper la densa tensión psicológica, Tony busca minuciosamente una piedra en el suelo y la arroja con fuerza hacia el vacío. El equipo aguarda con la respiración contenida durante segundos que parecen eternos, esperando el sonido del agua. En lugar de eso, se escucha un golpe seco, rotundo y sordo que resuena en las paredes del abismo. Alberto decide encender nuevamente el Spirit Box al borde del precipicio. Al preguntar si hay alguien acompañándolos, una voz masculina y rasposa responde de inmediato a través de radio con términos confusos que se asemejan a él o aquel. Justo después de la respuesta del aparato, un lamento gutural, un quejido horrible que no pertenece a ningún animal de la región, asciende directamente desde las profundidades del cráter, haciendo que las piernas de Alberto comiencen a temblar por la descarga de adrenalina. Huyendo de la presión del abismo, los investigadores avanzan de manera acelerada por el sendero donde los árboles altos forman un arco natural, dando la impresión psicológica de que la selva los va encajonando deliberadamente. La linterna de Alberto sufre una falla técnica súbita y se apaga por completo, sumiendo la escena en una penumbra parcial sostenida únicamente por la luz de soporte de Tony, lo que eleva el pulso de ambos al máximo. Tras realizar minuciosamente un cambio de baterías en la oscuridad, recuperan la iluminación y se topan cara a cara con el majestuoso árbol de vida. Es una higuera colosal, cuyas raíces descienden de manera retorcida y caprichosa por el suelo selvático. Del centro de una de sus ramas principales cuelga un columpio rústico de madera. Mientras graban el entorno, un objeto cae a gran velocidad desde la copa del árbol, impactando con fuerza en la tierra. Al enfocar minuciosamente la zona del golpe, descubren un fruto esférico, extraño y compacto, que por su forma simula perfectamente una pelota de tenis. Alberto, recordando las palabras de José sobre el gusto de los duendes por las interacciones lúdicas, decide tomar un chocolate de su bolsillo que traía, ligeramente derretido por el calor corporal de la caminata. Con movimientos lentos y respetuosos, coloca el chocolate justo al lado de la pelota, fruta a la manera de ofrenda sobre una de las raíces gruesas, con una voz pausada pero cargada de nerviosismo. Les habla directamente a los elementales, explicándoles que es un regalo de afecto, que no buscan dañarlos y que desean ver una manifestación de su presencia. Los efectos psicológicos de la ofrenda no tardan en manifestarse. El silencio se rompe por una sutil pero escalofriante
Visita infantil que parece flotar entre las hojas altas de la higuera, seguida de un sonido gutural que Alberto describe minuciosamente como similar a una voz distorsionada. La tensión llega a su punto álgido cuando ambos fijan la mirada en el columpio de madera. Las cuerdas y la tabla comienzan a pendulear de adelante hacia atrás, incrementando su oscilación. Gradualmente, a pesar de que el viento, en esa zona específica de la selva, es apenas una brisa ligera que no justifica tal movimiento mecánico. Conscientes de que la actividad paranormal está concentrada en ese punto exacto, Tony extrae minuciosamente de su mochila una cámara trampa testigo. Los investigadores seleccionan con extremo cuidado un ángulo que cubra simultáneamente la raíz donde reposa la ofrenda de chocolate, el fruto caído y el columpio en movimiento. Una vez fijada y encendida la cámara trampa con su iluminación infrarroja activada, deciden retirarse del área para dejar el espacio en absoluta soledad, esperando que el aislamiento permita a los duendes manifestarse plenamente frente al lente electrónico. El camino de regreso hacia el área habitada del complejo es un ejercicio de resistencia psicológica. El cansancio físico empieza a mellar el ánimo de los protagonistas. Tras más de 45 minutos de metraje y caminata intensa bajo la humedad de la selva de Chiapas, mientras avanzan, ruidos imprevistos rompen la calma. Un súbito balido de cabras y chivos encerrados en un corral cercano hace que Alberto dé un salto del susto, liberando la tensión acumulada. Los animales de la zona están inusualmente despiertos e inquietos en la madrugada. Las linternas barren los corrales, mostrando gallinas moviéndose en sus nidos, gansos que emiten graznidos de alerta y, finalmente, la figura imponente de una mula que los observa fijamente con ojos brillantes debido al reflejo de la luz artificial. Los investigadores sienten que la energía del lugar sigue sumamente cargada, apoyando la teoría popular de que la cercanía de cuerpos de agua y presas actúa como un imán y un conductor natural para las entidades que habitan los alrededores. Finalmente, exhaustos, Alberto y Tony llegan a la cabaña rústica de madera que les fue asignada para pasar el resto de la noche. La estructura posee un tapanco elevado donde se ubican las camas y un gran ventanal que da hacia la espesura oscura de la selva. Sin embargo, al ingresar, la atmósfera no se torna pacífica. El cambio psicológico pasa del terror del bosque al encierro claustrofóbico. Tony empieza a sentir una incomodidad física terrible. Un insecto selvático de tamaño considerable se ha metido por debajo de su ropa y camina rápidamente por su espalda y su cuello. La desesperación se apodera de él mientras Alberto filma meticulosamente la escena. Tony se ve obligado a despojarse minuciosamente de su playera para que su compañero pueda localizar y retirar al bicho que le golpeaba la piel. Tras el desagradable incidente físico, deciden preparar la habitación para las horas de sueño, pero con la firme intención de no dejar de investigar. Colocan estratégicamente en la planta baja de la cabaña el aparato REM-Pod, diseñado para detectar variaciones en el campo electromagnético mediante luces y alertas sonoras, y una campana electrónica en otra zona para registrar cualquier movimiento invisible en el interior de la madera. Ambos investigadores se recuestan en las camas del tapanco, manteniendo una cámara encendida sobre un tripié para registrar sus propias reacciones y el ambiente del cuarto. El cansancio físico es abrumador, pero la adrenalina mantiene sus mentes hiperalerta. La madera de la cabaña empieza a crujir de forma constante, debido al enfriamiento nocturno, pero la psicología del miedo les hace discernir entre un crujido estructural y algo más premeditado. Alberto enciende por última vez el Spirit Box desde la cama. El aparato arroja palabras sueltas como solos y humo, generando un ambiente de desolación absoluta. De pronto, el REM-Pod colocado en el piso inferior comienza a activarse de forma intermitente, emitiendo sus pitidos característicos, que indican que algo o alguien está cortando el campo de la antena. A través de la estática de radio, se percibe de fondo una sutil voz femenina que susurra palabras ininteligibles. Alberto pregunta con voz cansada si es Gustavo o Anadei quien está merodeando en la planta baja. Las pulsaciones de los investigadores se elevan cuando los crujidos cambian de eje. Se escucha de manera nítida e inequívoca el peso de pasos, humanos presionando minuciosamente los escalones de la escalera.
de madera que sube directamente hacia el tapanco donde ellos duermen. Tony se asoma con la linterna hacia el vacío de la escalera, pero la luz solo revela escalones completamente vacíos. La tensión psicológica alcanza su punto de no retorno en los últimos minutos de la filmación. Un fuerte portazo resuena en la cabaña, proveniente del área del baño o de la entrada principal. Tony, armado de valor y sosteniendo la cámara con pulso tembloroso, decide bajar minuciosamente las escaleras para inspeccionar el origen del estallido. Alberto se queda en la parte superior, imposibilitado casi de moverse por el cansancio extremo y el peso del ambiente denso. Tony camina hacia el exterior de la cabaña, descubriendo que la noche sigue cerrada y en silencio. Sin embargo, al regresar al marco de la puerta de entrada, el terror se materializa en su mente. Alguien toca 3 veces la madera de forma firme desde afuera. Tony abre de inmediato y no hay nadie en el porche. Al girar minuciosamente la cámara hacia el interior de la cabaña, experimenta una parálisis psicológica momentánea. Le confiesa a Alberto que le pareció ver con total claridad la silueta de una persona parada inmóvil en la penumbra de la sala de la cabaña. Una entidad que pareció desvanecerse en el aire en el instante en que la luz de la linterna barrió la habitación. El encargado José está durmiendo a cientos de metros de distancia, lo que confirma que el equipo compartió el espacio con los auténticos huéspedes, invisibles de la cima del cielo hasta el último segundo del amanecer. Dime la verdad, después de ver todo esto, ¿cómo te quedas? A mí me sigue pareciendo impresionante cómo se dieron las cosas en esa cabaña. Las manifestaciones del columpio moviéndose solo, el llanto desgarrador en las frecuencias de radio y esa silueta final que Tony vio disolverse en la penumbra me dejan claro que compartimos la noche con los auténticos huéspedes invisibles de ese lugar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la ofrenda de chocolate logró calmar a los duendes? ¿O crees que la presencia de los aparatos terminó por alterar la energía de la selva? Cuéntamelo todo aquí abajo. Quiero leer minuciosamente lo que opinas en la caja de comentarios y que armemos un buen debate tú y yo. Si esta experiencia te caló hondo, apóyame como siempre. Dale un buen like al video. Suscríbete para que sigamos creciendo juntos en esta familia de Pacto Nocturno y no olvides activar la campanita para que la oscuridad te avise cada vez que tengamos un nuevo encuentro programado. Te agradezco muchísimo haberme acompañado hasta el final de esta madrugada. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima investigación.